Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Face? Dios te bendiga grande y ricamente. Dios es bueno y misericordioso. Él siempre guía nuestros pasos y nos enseña sus propósitos. Te saluda el profe Luis Chamorro de esta oficina de la página de la Fundación Enseñanza Integral, que permite llegar a ti en esta tarde, en esta noche, luego quizás de un día muy eh, con muchas actividades, con muchas ocupaciones, con muchos oficios. Pero bueno, siempre, por mucho que hayas hecho, siempre debes sacar un tiempo para leer la palabra de nuestro Dios. Para eso apareció nuestro programa Leer la Biblia si es posible. Solo debes crear el hábito de lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más con un nuevo comienzo, con un nuevo propósito hoy de empezar a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Para esto hemos invitado la Biblia Reina Valera 1960. Y el capítulo 1 dice así, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin ascensión de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien.
Hoy entonces empezamos un nuevo libro, ¿sí? Este libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a buscar acá. Me estoy apoyando con otro móvil para poder mirar la transmisión. Esperemos un momento. Bueno, entonces gracias allí a don Jair David Madera, don David Madera, que está enviándonos un saludo y bendiciones, siervo. Gracias por estar allí y a todos los amigos que están allí, gracias. Bueno, hoy empezamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, acabamos de leer, ¿sí? Y vamos a encontrar una pequeña introducción, para esto nos vamos a apoyar en esta Biblia, esta se llama la Biblia Devocional de Estudio, ¿sí? Y vamos a tener en esta Biblia un panorama general de lo que nos va a hablar Pedro, porque siempre cuando tú inicias a leer un libro de la palabra de Dios, hay un panorama general en ciertas Biblias que te enseñan, que te muestran de forma generalizada lo que tú vas a encontrar en ese libro. Y tú debes acostumbrarte a esto, porque así ya tú sabes a qué te vas a enfrentar, ¿sí? ¿A qué te vas a enfrentar en el libro? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cuál es el tema principal? Y bueno, y esta Biblia que se llama la Biblia Devocional de Estudio, nos dice lo siguiente. Dice, dice aquí, más gente de muerte por su fe durante este siglo, durante todos los siglos previos juntos, miles de cristianos murieron en el África Oriental, primeramente durante la rebelión del Mau Mau y luego durante el reino del terror de Idi Amin. Millones más sufrieron bajo los gobiernos soviético y chino, y la persecución todavía continúa en algunos lugares. Todavía quedan países en los que se pone a los conversos en la cárcel y se les tortura. En realidad, por sí sola, hace que el libro de Pedro sea sobriamente relevante para el lector moderno. Entonces, hoy sigue esta gran persecución. La persecución con los hijos de Dios no ha acabado, la persecución con los hijos de Dios no se ha agotado, sino que sigue todavía de forma permanente, continua. Hoy nosotros podemos mirar en el gigante asiático, China, Japón y todo lo que es esta parte de los asiáticos. Los hijos de Dios están siendo perseguidos, oprimidos. Toda persona que lee la palabra de Dios es de alguna forma oprimido allí. Y dice aquí esta Biblia, ¿qué consejo le daría a usted a los cristianos que están a punto de ser perseguidos? El apóstol Pedro aceptó ese desafío precisamente cuando siniestros y sordos sonidos procedentes de Roma metían miedo en cada comunidad cristiana. Un enloquecido Nerón había hecho de los cristianos los chivos emisarios de los problemas del imperio. Entonces, yo creo que usted ha leído sobre Nerón. Nerón entonces ahora estaba acusando a los cristianos. Estaba diciendo que ellos eran los culpables, les estaba transmitiendo toda la responsabilidad a ellos. Este Nerón, ¿sí? El Nerón en su imperio, y ahora los estaba usando a los cristianos para posiblemente esconder cosas que él hacía. Entonces, dice aquí, ¿deberían los cristianos perseguidos huir o resistir? Hace la pregunta esta Biblia. ¿Deberían hacer manos visibles las señales exteriores de su fe? ¿Deberían abandonarla
Los lectores de Primera de Pedro, con sus vidas amenazadas, necesitaban un consejo claro acerca de el sufrimiento. Por tal razón, este libro de Pedro nos va a hablar del sufrimiento. Todos en cierto momento de la vida pasamos en una etapa del sufrimiento. Posiblemente una enfermedad te ha llevado a un sufrimiento. Posiblemente una situación financiera, lo cual es común en estos tiempos para algunas personas, los está llevando a un sufrimiento. Y para esto es este libro, ¿sí? El libro de Primera de Pedro. Vamos a encontrar en este libro de Primera de Pedro 5 preciosos capítulos. Ya acabamos de leer el primero, entonces, pero Pedro va a mostrar de forma clara, de forma precisa, cómo confrontar el sufrimiento. Hay personas que por X motivo posiblemente han estado enfermos en una cama por 1 año, 2 años, 5 años. En la Biblia encontramos un hombre, cuando leíamos el Nuevo Testamento, encontrábamos que un hombre tenía 32 años de estar enfermo. Y eso amargaba su vida, eso destruía la felicidad de su vida, eso le permitía estar en un estado de sufrimiento, lo cual no era agradable para él. Era totalmente triste, desalentador, era algo que afectaba la buena felicidad que él tenía. Entonces, Pedro nos va a hablar es del sufrimiento. Por eso entonces encontramos aquí en el primer verso, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión que están en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Primera de Pedro, capítulo 1. Y él le dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el saludo que les está enviando Pedro a esas personas que van a recibir su carta, su libro, su mensaje. Y él enseguida enfoca su enseñanza en lo que es la esperanza. Si hay algo que nunca podemos perder nosotros, es la esperanza. La esperanza es algo que nos mantiene, es algo que nos impulsa, es algo que nos estimula, es algo que ayuda para nosotros estar fortalecidos. Siempre debemos vivir con esperanza. Y Pedro enseguida es su mensaje oportuno y comienza él enseguida a hablar de una esperanza. Pero no cualquier esperanza. Él habla de una esperanza viva. Mire cómo dice en el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es una esperanza viva, la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y de esa forma nosotros debemos estar enfocados siempre en una esperanza. ¿Cuál es la esperanza tuya? ¿En qué tienes tú viva la esperanza? Bueno, posiblemente que vas a comprar una casa, posiblemente que vas a tener un mejor empleo, posiblemente que vas a comprar esa moto, posiblemente que vas a tener ese matrimonio anhelado, posiblemente es que te estás proyectando a estudiar una carrera profesional, posiblemente es que quieres abrir un negocio. Hay que tener una visión, una esperanza, una motivación, porque cuando hay un sueño, hay un GPS en nosotros, hay una iniciativa, hay una oportunidad en el futuro, a 6 meses, 1 año, 2 años, nosotros seguimos trabajando como la hormiga, ¿sí? Armando una red, ¿verdad? Allí como con esa disposición
diaria. No podemos vivir sin esperanza y sin una visión. ¿Cuál es la visión suya en este momento? Usted tiene que tener una visión. Usted tiene que estar marcando un propósito. Bueno, ¿qué voy a hacer en estos 6 meses? ¿Qué voy a hacer ya en el 2021? Ya a 2 días estaremos en noviembre y apenas inicie noviembre uno enseguida piensa en diciembre. Y diciembre es el mes alegre, el diciembre es ese mes donde tenemos la oportunidad de abrazar. Bueno, que aunque ya no se puede abrazar mucho por todo lo que estamos viviendo, pero vivimos en armonía y es el mes de proyectar qué se hará en el 2021. No podemos esperar el 1 de enero para decir, bueno, ¿qué haré este año? No, ya usted tiene que estar focalizado, ya usted tiene que tener un faro, ya usted tiene que tener un norte. ¿Qué vas a hacer en el año que viene? Obviamente, sabemos que en cualquier momento podemos morir. Yo tengo para el año que viene, ya estoy trabajando mi proyecto, ya estoy haciendo propósito, ¿qué voy a hacer en el 2021? Pero yo puedo morir esta noche, ¿sí? Yo puedo morir esta noche o el mes siguiente. Como se dice popularmente, para morir lo único que se necesita es estar vivo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener una esperanza. Es lo que Pedro comienza a enfocar. Y él enfoca esto porque ellos estaban sufriendo. Y al que está sufriendo hay que darle esperanza. Al que está tendido, moribundo, hay que decirle, tú te vas a levantar de esto. Tú no vas a morir en el intento. De esa cama te vas a levantar. De esta situación vamos a salir adelante. Vamos a ponerle motivación. Vamos a tener una mentalidad fuerte. Porque si usted va a visitar a una persona que está enfermo, moribundo, y usted le lleva una palabra negativa, usted no está dando esperanza. Usted no está transmitiendo alegría. No está transmitiendo una oportunidad, un sueño en aquella persona que está allí. Y Pedro comienza enseguida su narrativa, su discurso, su argumento, comienza a hablar de una esperanza viva. ¿Y en quién está esa esperanza? En Jesucristo. Él dice aquí, una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Él enseguida usa la palabra esperanza y le dice, en el cielo hay una oportunidad, ¿sí? Hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ti. Y él enseguida comienza a hablar de una oportunidad. Él enseguida toma en sus palabras iniciales a hablar de la esperanza y de una herencia. Nosotros tenemos que trabajar por una herencia. Él dice en la palabra de Dios que los padres tenemos que dejar herencia a los hijos. La herencia a los hijos. Por eso el padre tiene que trabajar como la hormiga, ¿sí? Trabajar fuerte para dejar una herencia al hijo, ¿sí? A ese hijo, a esa hija. Él comienza a trabajar para que de pronto usted como padre le ha tocado fuerte, le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, pero usted está abriendo una brecha, abriendo un camino para que haya la posibilidad que sus hijos que van detrás de usted estén mejor, en una mejor vida que usted. Y esa es toda la esperanza de todo padre. Mi padre se esforzó, mi padre nos sacó adelante, mi padre es un guerrero, es una persona que todavía yo lo veo trabajando, haciendo su cultivo, está moviéndose y nos ha demostrado con su testimonio, nos ha demostrado con su esfuerzo,
cómo nos sacó a nosotros adelante. Y ese ejemplo hace que nosotros miremos y lo veamos a Él como un héroe, ¿sí? Que tuvo la oportunidad de mostrarnos la enseñanza. Ahora yo también trabajo de día y de noche, haciendo un esfuerzo por mis dos hijas que vienen detrás. Y eso es lo que nos hace estar, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, buscando una mejor esperanza para nuestras hijas. Yo estoy trabajando y buscando por ella. Obviamente eso también depende de ella. Porque ¿de qué sirve que seamos buenos padres y tengamos atrás a un hijo perezoso, a un hijo negativo, a un hijo que no quiere salir? Bueno, así es imposible, ¿verdad? Pero usted como padre, usted puede decir, bueno, si no quiso, fue su decisión. Él también tomó su decisión y somos producto de las decisiones que tomamos. A veces le echamos la culpa al padre. No, que mi padre no me educó. No, que mi madre no me ayudó. Oye, hoy la educación está en todos los rincones de Colombia. Usted si tiene un móvil como el que yo tengo aquí, allí está la virtualidad. Y hoy esta pandemia algo que ha favorecido es que le ha dado una oportunidad a todas las personas para que estudien. Y yo en este momento aprovecho para decirte, en esta fundación tú puedes construir un camino educativo. Mira, nosotros tenemos validación de primaria, validación de bachillerato. Tú puedes terminar el bachillerato con nosotros. Puedes estudiar, con nosotros tenemos una alianza para 6 carreras técnicos laborales. Tú puedes estudiar técnico laboral en sistema, técnico laboral en atención a la primera infancia, técnico laboral en seguridad ocupacional, técnico laboral en recreación y deporte, técnico laboral en auxiliar administrativo, técnico laboral en contabilidad. Obviamente yo no tengo esa aprobación, pero el aliado que yo tengo tiene la franquicia. Y ahí en esa franquicia tú te puedes apoyar. Tenemos por otro lado otro aliado que nos ofrece 4 técnicos profesionales. Técnico profesional en promoción y salud. Técnico profesional en bancos y finanzas. Y luego cuando termines eso, tenemos una alianza para ofrecerte 4 carreras profesionales. Contaduría, psicología, trabajo social, ¿sí? Y administración de empresas. Por lo tanto, aquí hay un camino para construir, ¿sí? Para construir y que usted puede hacerlo. Todo esto, la virtualidad nos ha ayudado y nos ha dado un apalancamiento para que nuestros sueños sí sean posibles. Pero tenemos que poner el empeño, tenemos que poner el esfuerzo. Moisés murió y ahora toma al frente de la batalla un hombre llamado Josué. Y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿De quién es el esfuerzo? ¿De quién es la valentía? Del hombre. El Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Eso le toca es al hombre. Te toca es a ti el esfuerzo y la valentía. No lo puede hacer Dios por ti. Tú eres el que tiene que colocar el esfuerzo. Tú eres el que tiene que colocar la esperanza. Tú mismo te tienes que motivar. Tú tienes que mirar el talento que hay en ti. Tú tienes que mirar las oportunidades que hay en ti. No las puede tener el padre aunque quiera. Pero si el hijo no quiere, si tiene un hijo perezoso, si tiene una niña allí perezosa, no. Vamos a poner el esfuerzo, así como está diciendo Pedro aquí. Pedro sabía que ellos estaban en sufrimiento. Pero Pedro no les habla, ay sí, ustedes se van a morir, yo creo que ya ustedes hasta ahí llegaron. No, Pedro les habla de la esperanza. Y comienza a hablarle de una esperanza viva. Él les dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, para una herencia incorruptible. Y después dice,
Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos estamos afrontando una prueba. Aquí nadie está exento de la prueba que está viviendo el mundo, el país. Todos los días tenemos una prueba. Algunos tendrán la oportunidad de tener una prueba financiera. Otros estarán en una prueba en cuanto a su salud. Otros estarán en otra prueba en cuanto a si es posible lograr ese propósito. Y todo esto, Él le dice, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, en lo cual vosotros alegráis, ¿sí? Aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, esa fe que usted tiene que pasar por la prueba. Usted está en un estado de prueba, pero no se va a quedar en ese estado. No puedes quedarte en el estado allí, porque la prueba es momentánea, porque la aflicción es momentánea, porque hombre, tú te vas a levantar de allí. Este tiempo pasará. Algún día contaremos la historia, entre 6 y un año más contaremos la historia, y usted tiene que vivir con esperanza. Usted tiene que vivir con una mentalidad fuerte que no vas a morir. No tienes por qué estar pensando en la muerte, ¿sí? Aunque la muerte puede estar allí rodeándonos a nosotros. Pero aquella persona que tiene esperanza de vida, Dios lo ayuda. Dios le da la mano. Hombre, dice, no, es que David quiere ser el mejor músico. David quiere tener el mejor talento para tener las mejores canciones. Y ahí Dios le da una motivación, ¿sí? Eso es vivir con esperanza. Vivir motivado. Usted no puede acercarse a esa persona negativa, a esa persona que nunca encuentra una salida, a esa persona que por aquí, por allá, siempre es totalmente contrario, ¿sí? Contrario a los buenos propósitos que tiene Dios para nosotros. Por tal razón, Pedro ahora dice aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Por lo tanto, los profetas sabían que Cristo vendría. Por ejemplo, Isaías, que tuvo la oportunidad de vivir 500, 700 años antes de Cristo aproximadamente. Daniel, ellos sabían que vendría Cristo. Y él dice, indagaron, inquirieron. No se quedaron allí, sino que fueron diligentes a indagar el propósito de Cristo. Isaías, por ejemplo, Daniel, Jeremías, todos estos hombres hablaron de Jesucristo y tuvieron la esperanza puesta en Jesucristo. Jeremías, por ejemplo, Jeremías fue ese profeta sufriente, ese profeta que pasó por diferentes procesos de dolor, de desprecio, pero aún así Dios lo ayudó y Dios tuvo la oportunidad de fortalecerlo a él. Y se cumplió, ¿sí? Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años. Hoy nosotros tenemos una esperanza. Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra y se llevará al Hijo de Dios, aquel fiel. Por eso más adelante, a partir del verso 13, viene Pedro y los dice, es necesario vivir una vida consagrada en Dios. Es necesario vivir una oportunidad en Cristo fiel. Así haya sufrimiento, así estemos moribundos, tenemos que vivir con esperanza. Cristo vendrá otra vez por su pueblo.
Y hay que vivir con esa esperanza. Los profetas vivieron con esa esperanza en Cristo, y Cristo vino. Hoy nosotros sabemos que Cristo vino porque aquí está la palabra de Dios registrada. Los testimonios, los milagros, todo está registrado en su palabra. Por lo tanto, hoy la invitación es a vivir con esperanza. Y dice aquí, el verso 24, para no extendernos mucho, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. La carne, nuestra carne, dice que es como la hierba. La hierba en la mañana, o nosotros que hemos estado en el campo, ¿verdad? Yo vengo del campo, de mi pueblo, y uno en la mañana ve la hierba totalmente verdecita, floreciente, ¿sí? Lo mismo la flor cuando nace frondosa, es atractiva, es reluciente. Pero en la noche, en la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, cuando le ha caído el calor del sol, se ve totalmente arrugada como una maracuyá, se ve allí totalmente oprimida, ¿sí? Por ese calor que ha caído. Así dice Pedro: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Por muy hermosa que sea la flor, puede ser la orquídea más atractiva con una flor frondorosa o cualquier flor que nosotros conozcamos, pero dice la flor se cae. Y es verdad que se cae, ¿sí? Es verdad que se cae. Por eso entonces dice Pedro para nosotros, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que ha sido anunciada. Cristo es la palabra que nosotros necesitamos. Vivamos con esperanza. Hoy vete a dormir con esperanza. Hoy vete a descansar. Hoy ves al lecho de tu casa a dormir con una esperanza. Vamos a tener fe en nuestro talento, en nuestras oportunidades, y vamos a tener esperanza que muy pronto tú vas a salir de esta situación, yo voy a salir de esta situación, y vendrá una mejor oportunidad para cada uno de nosotros. Gracias por estar allí, gracias por apoyar, por respaldar, y seguimos invitándote para que nos acompañes en la lectura de el libro de Primera de Pedro, que decíamos tiene 5 capítulos. Y este libro, que me lo regaló un amiguito de mi tierra, de mi pueblo, dice que el tema principal de Primera de Pedro, el tema principal es responder al sufrimiento, ¿sí? Tal como lo estaba diciendo la Biblia esta que está acá, devocional de estudio. Pedro va a motivar cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Por eso es importante leer Pedro, porque si tú estás sufriendo, Pedro va a alentar tu vida, y Pedro te va a dar una motivación, te va a dar palabra de vida, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? La palabra de Dios transmite vida. Entonces dice aquí: Primera de Pedro se escribió cuando Roma fue incendiada por el emperador Nerón. La persecución de los cristianos se había estado incrementando, y su intensidad se aceleró cuando Nerón extendió el falso rumor de que el fuego lo habían iniciado los cristianos. Pedro escribe esta carta a los cristianos de todo el imperio romano para mostrarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin perder la esperanza, sin volverse uno resentido, y confiado en la segunda venida del Señor. Pedro cree que si sus lectores viven con obediencia en medio de una sociedad hostil, pueden ser herramientas evangelizadoras en manos de Dios.
Y a mí me gusta esta parte, sin volverse uno resentido. Porque es que a veces cuando estamos pasando por el sufrimiento, lo que llega a nosotros es resentimiento. Entonces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la abuela, le echamos la culpa a que no tenemos oportunidades. Ese es tener resentimiento. Y Pedro dice, vamos a sacar ese resentimiento de nuestros corazones y vamos a enfocarnos en otras oportunidades. ¿Sí? Pedro es un libro hermoso para leer. Razón para pedirte que nos acompañes en este precioso emprendimiento, leer el libro de Primera de Pedro. No, recuerda que te saluda el profe Luis desde esta oficina de la página de la Fundación Enseñanza Integral para todos nuestros amigos que están en diferentes partes del territorio nacional de Colombia y para todos aquellos amigos que tenemos en otros países. Dios les bendiga grande y ricamente. Sigan siendo felices, sigan motivados, sigan con esperanza y sobre todo leamos la palabra de Dios, quien es la voz oficial y que nos habla siempre del propósito de Dios para nosotros. Cuídate mucho y bueno, vive con esperanza. Nunca lo olvides. Dios te bendiga grande y ricamente. Gracias por estar allí.